Dormir es algo que, cuando funciona bien, apenas notamos. Cerramos los ojos, el cuerpo se relaja, la mente baja el ritmo y en unas horas despertamos renovados. Pero cuando dormir se vuelve difícil, cuando se alarga la espera del sueño, cuando nos despertamos varias veces o demasiado temprano, esa función tan básica se convierte en un desafío. Eso es el insomnio, la incapacidad persistente para conciliar el sueño, mantenerlo o lograr un descanso reparador. El insomnio no es una simple mala noche. Todos podemos tener una de vez en cuando. Pero cuando el problema ocurre al menos 3 veces por semana y dura más de un mes, hablamos de un trastorno que puede afectar seriamente la salud física, emocional y mental. Puede manifestarse como dificultad para dormirse, como despertares frecuentes o como la sensación de haber dormido mal a pesar de haber pasado horas en la cama. Y lo que lo hace más complejo es que tiene muchas causas posibles. Una de las preguntas más frecuentes es, ¿por qué el insomnio se vuelve más común con la edad? La respuesta está en una combinación de factores biológicos y sociales. A medida que envejecemos, el reloj interno del cuerpo, el llamado ritmo circadiano, tiende a cambiar. Muchas personas mayores empiezan a sentirse cansadas más temprano en la noche y también tienden a despertarse antes. Pero aunque se acuesten antes, no siempre logran un sueño profundo o continuo. Además, la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño, disminuye con los años. Y a eso se suman otras variables, cambios en la salud, aumento del dolor físico, uso de medicamentos, ansiedad, aislamiento o incluso la pérdida de rutinas diarias. Todo esto influye. El sueño se fragmenta, se vuelve más ligero, y aparece una sensación de descanso insuficiente, aunque se haya estado toda la noche en la cama. Lo importante es entender que el insomnio no es un castigo ni una debilidad. Es una señal. Una forma en que el cuerpo y la mente están pidiendo atención. Y aunque se vuelve más común con la edad, no tiene que ser una condena. Con las estrategias adecuadas, el sueño puede volver a ser reparador. En los próximos bloques, exploraremos por qué se desencadena, qué lo agrava y, sobre todo, cómo tratarlo de forma natural, progresiva y respetuosa con el cuerpo. Porque dormir bien no es un lujo, es una necesidad básica. Y sí, es posible recuperarla. Una de las dificultades más frustrantes del insomnio es que muchas veces no tiene una causa única ni evidente. Es común escuchar frases como no estoy estresado, pero no duermo, me acuesto temprano y aún así me levanto agotado, o dormía perfecto hasta hace unos años. Para entenderlo mejor, es clave observar los factores que, con el tiempo, van afectando al sueño sin que siempre se note. 1. Cambios físicos y hormonales. A medida que envejecemos, el cuerpo experimenta transformaciones naturales. Disminuye la producción de melatonina, la hormona que le indica al cerebro que es hora de dormir. También cambia la arquitectura del sueño, menos sueño profundo, más sueño ligero, y una mayor sensibilidad a ruidos o molestias. Esto hace que cualquier alteración, una luz encendida, un ruido leve, una posición incómoda, pueda provocar un despertar. 2. Dolor crónico o malestar físico. Condiciones como artritis, problemas musculares, digestivos o circulatorios pueden interrumpir el descanso sin que siempre se relacione con ellos directamente. El cuerpo no se relaja si hay dolor, aunque no sea intenso. A veces es solo una incomodidad persistente que impide alcanzar el sueño profundo. 3. Medicamentos y sustancias. Muchos medicamentos para la presión, la depresión, la tiroides o incluso para tratar alergias pueden alterar el ciclo natural del sueño. Algunas sustancias como la cafeína, incluso en tés suaves o chocolates, el alcohol, que al principio relaja pero luego fragmenta el sueño, o los diuréticos, que hacen ir al baño de madrugada, también influyen. 4. Estrés, ansiedad o depresión. Aunque parezca que la vida se vuelve más tranquila con los años, muchas personas mayores viven cambios emocionales profundos, jubilación, pérdida de seres queridos, disminución de la actividad física o del contacto social. Todo esto puede generar una ansiedad sutil pero constante, que no siempre se expresa como preocupación, pero sí como dificultad para desconectar por la noche. 5. Hábitos que interfieren sin darnos cuenta. Dormir siestas muy largas o a deshoras, estar muchas horas frente a pantallas antes de dormir, no tener horarios fijos, o pasar el día sin suficiente actividad física.
Son detalles cotidianos que pueden debilitar el ritmo natural del cuerpo. El sueño necesita señales, luz de día, movimiento, rutinas. Sin ellas, el cerebro se desorienta y no entiende cuándo debe descansar. Lo positivo es que la mayoría de estas causas tienen solución. Muchas veces no hace falta recurrir a pastillas de inmediato. Basta con observar, ajustar y tener paciencia. Dormir mal no es inevitable con la edad. Es una señal que pide ser atendida, no simplemente tapada. Dormir mal no es solo una molestia nocturna. Es una experiencia que invade el día siguiente, y poco a poco, altera cada aspecto de la salud. Muchas veces se minimiza el insomnio con frases como ya dormiré mañana o con que duerma unas horas basta. Pero la realidad es que el cuerpo y el cerebro necesitan dormir bien todos los días. Y cuando ese descanso no llega, los efectos se acumulan. Uno de los primeros sistemas en resentirse es el cerebro. El sueño profundo es fundamental para consolidar la memoria, organizar pensamientos, regular emociones y mantener la concentración. Cuando no dormimos bien, la mente se vuelve lenta, dispersa o irritable. Las personas reportan olvidos frecuentes, confusión al hablar, falta de claridad para tomar decisiones. En quienes ya tienen diagnóstico de deterioro cognitivo leve o enfermedades como el Alzheimer, el insomnio puede acelerar el deterioro. Pero no solo la mente sufre. El sistema inmune también depende del sueño. Durante la noche, el cuerpo produce sustancias que ayudan a combatir infecciones, regular inflamaciones y reparar tejidos. Dormir poco o mal aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, presión alta, diabetes tipo 2 y obesidad. Y en personas mayores, esto puede significar mayor vulnerabilidad frente a virus, caídas o complicaciones médicas. El insomnio también afecta el estado de ánimo. Después de una noche sin descanso, es común sentirse de mal humor, más sensible o incluso apático. Pero cuando el insomnio se vuelve crónico, puede derivar en ansiedad o depresión. Se pierde la motivación, se altera la percepción del entorno, y aparecen pensamientos negativos. En adultos mayores, donde ya hay más riesgo de aislamiento, esto puede ser especialmente delicado. Y luego está la calidad de vida. Dormir mal impacta el apetito, el deseo sexual, la energía para moverse, la capacidad para disfrutar actividades. Las relaciones familiares también se resienten. Quien no descansa tiende a discutir más, a retraerse o a depender más de los demás. El insomnio no solo afecta a quien lo sufre, sino también a quienes lo rodean. Lo más difícil es que, con el tiempo, el cuerpo se acostumbra a dormir mal. Pero ese acostumbramiento es peligroso. No porque deje de doler, sino porque se vuelve normal. Y entonces se deja de buscar solución. Por eso es tan importante no resignarse. Dormir bien es más que posible. Es necesario. Y sí, con el enfoque adecuado, el sueño se puede recuperar sin depender siempre de medicamentos. Uno de los errores más comunes al enfrentar el insomnio es buscar una solución rápida en una pastilla. Y aunque en algunos casos específicos puede ser necesario recurrir a tratamientos médicos, lo cierto es que la mayoría de los problemas de sueño pueden mejorar con cambios de rutina, constancia y algunas estrategias naturales que ayudan a reconectar al cuerpo con su ritmo. El primer paso es revisar la llamada higiene del sueño, que no tiene nada que ver con limpieza física, sino con el conjunto de hábitos que preparan al cuerpo y a la mente para dormir. Dormir bien no es cuestión de suerte, es un proceso que se construye desde el día anterior. Aquí algunas recomendaciones clave. 1. Rutina constante. Acostarse y levantarse a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana, ayuda a reforzar el ritmo circadiano. El cuerpo agradece la regularidad. 2. Evitar pantallas antes de dormir. La luz azul del celular, la computadora o la televisión engaña al cerebro y bloquea la producción de melatonina, haciendo más difícil conciliar el sueño. Apagar pantallas al menos de 30 a 60 minutos antes de acostarse es una decisión poderosa. 3. Crear un ritual relajante. Leer, escuchar música tranquila, tomar un baño tibio o practicar ejercicios de respiración ayuda a enviar una señal de apagado al sistema nervioso. 4. Cuidar el ambiente. Dormir en un cuarto oscuro, fresco y silencioso es fundamental. Evitar relojes brillantes, luces encendidas o ruidos innecesarios puede marcar la diferencia. El espacio debe invitar al descanso, no a la estimulación. 5.
Vigilar la alimentación. Evitar cenas pesadas, picantes o azucaradas, y reducir el consumo de cafeína, incluyendo refrescos, tés oscuros o chocolates, desde la tarde. El alcohol también interfiere con la calidad del sueño, aunque al principio parezca relajar. 6. Mantenerse activo durante el día. Caminar, hacer ejercicios suaves o estiramientos ayuda a que el cuerpo llegue al final del día con la necesidad real de descansar. La inactividad contribuye al insomnio, sobre todo en personas mayores. 7. Usar la cama solo para dormir. Evitar trabajar, ver televisión o comer en la cama. Así, el cerebro asocia ese lugar solo con descanso, y no con otras actividades. 8. No obsesionarse con la hora. Estar pendiente del reloj solo aumenta la ansiedad. Si no puedes dormir, en lugar de quedarte en la cama frustrado, es mejor levantarte, hacer una actividad tranquila y volver a intentar cuando el cuerpo lo pida. Estas estrategias no tienen efectos inmediatos. Requieren paciencia, consistencia y confianza en que el cuerpo puede reaprender a dormir. No se trata de forzar el sueño, sino de crear las condiciones adecuadas para que llegue por sí solo. Dormir bien no es cuestión de suerte. Es el resultado de una rutina respetuosa y sostenida. Y sí, aún con los años, el descanso profundo puede volver. Durante muchos años se ha glorificado la idea de dormir poco y rendir mucho. Pero poco a poco, la ciencia, y la vida misma, nos han enseñado lo contrario. Descansar no es perder tiempo. Es ganarlo. El sueño no es solo un estado de apagado. Es un proceso biológico activo donde el cuerpo se repara, el cerebro se reorganiza y las emociones se equilibran. Para quienes han sufrido insomnio, estas palabras pueden sonar idealistas. Porque cuando el sueño se vuelve esquivo, cualquier consejo parece insuficiente. Pero también es cierto que dormir bien no es un don reservado para unos pocos. Es un derecho biológico. Y cuando se cuida, se respeta y se entiende, puede volver. En la adultez y la vejez, dormir cambia. No siempre dormimos igual que a los 20, y eso no tiene por qué ser malo. Lo importante no es cuántas horas exactamente se duerme, sino cómo se siente ese descanso. Si es profundo, reparador, sin interrupciones innecesarias, entonces está cumpliendo su función. Y para lograrlo, no hay fórmulas mágicas, pero sí caminos sostenibles: escuchar al cuerpo, ajustar rutinas, reducir los estímulos, buscar el equilibrio. A veces implica hacer espacio al silencio, soltar el control, confiar en que el cuerpo sabe. Porque dormir no es forzarse a cerrar los ojos, es permitir que el día se termine y dejar que el cuerpo tome el relevo. El insomnio no define a nadie. No es una condena ni una debilidad. Es, muchas veces, una consecuencia acumulada de ritmos rotos, tensiones internas, hábitos desalineados. Y como todo proceso corporal, puede mejorar. No de un día para otro. Pero sí, paso a paso. Al final, descansar bien no es solo cerrar los ojos. Es abrirle un espacio al cuerpo para sanar. Es regalarle al día siguiente una mejor versión de uno mismo. Y sobre todo, es recordar que el descanso no es un lujo. Es una forma de querernos.